Bienvenidos a la séptima clase del curso introductorio de cálculo diferencial. Este curso tiene un enfoque intuitivo que enfatiza en la importancia y utilidad del cálculo para estudiantes universitarios de ciencias o de ingenierías. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal pulsando el logo en la esquina inferior derecha. En la clase anterior avanzamos en la teoría de los límites, estudiamos técnicas para evaluar límites de manera exacta. En esta séptima clase avanzaremos un poco más, estudiaremos algunas reglas útiles para la evaluación de límites y estudiaremos un tema muy importante en el cálculo como es el de continuidad de una función. Vamos a comenzar la clase con el estudio de dos límites básicos. El primero es el límite de la función constante. En la ciencia, una función constante representa una magnitud que no cambia en cierto tiempo. Un ejemplo es el voltaje que produce una pila eléctrica para mantener una corriente continua en un circuito que mantiene encendido un bombillo. Podemos representar la dependencia del voltaje con respecto del tiempo en un sistema de coordenadas en el que el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical el voltaje. Transcurrido el primer minuto, el voltaje en el circuito es 9 voltios. Representamos esta relación graficando el punto 19. Transcurrido el segundo minuto, el voltaje en el circuito es el mismo, es decir, 9 voltios. Representamos esta relación graficando el punto 29. Transcurrido el tercer minuto, el voltaje en el circuito es también 9 voltios. De hecho, en cualquier instante el voltaje será 9 voltios. Si viéramos todos los puntos que representan el voltaje en función del tiempo, veríamos un segmento de recta horizontal. Para una constante c, la función f de x igual c se denomina función constante, significando que para cualquier valor de x, el valor de la función es siempre c. Su representación gráfica es una línea recta horizontal que corta el eje y en el punto y igual c. El límite de esta función cuando x tiende a b es c. Obsérvese que el límite es independiente del valor al que tiende x. En la gráfica podemos observar que cuando x tiende a b, la f de x siempre es c y podemos decir que f de x tiende a c. De forma breve, podemos decir que el límite de una función constante es la misma constante. Veamos algunos ejemplos. El límite de 7 cuando x tiende a 2 es 7. El límite de 3 cuartos cuando x tiende a 9 es 3 cuartos. Y el límite de la raíz de 2 cuando x tiende a 5 es raíz de 2, etc. Así pues, podemos remarcar el hecho de que el límite de una constante es la misma constante. La función identidad es la que asigna a la variable dependiente el mismo valor de la variable independiente. Así pues, se representa mediante la ecuación f de x igual a x. Esta definición produce una gráfica que es una línea recta que pasa por el origen con pendiente 1, es decir, haciendo un ángulo de 45 grados con respecto a la dirección positiva del eje x. Obsérvese que x es un polinomio de primer grado y cuando vamos a evaluar el límite de x cuando x tiende a b, estamos en presencia de un límite obvio, que se evalúa simplemente sustituyendo la variable x por b. Así pues, concluimos diciendo que el límite de x cuando x tiende a b es b. Las reglas que estamos estudiando en esta clase se tratan con un enfoque intuitivo, aunque todas requieren de demostraciones formales y rigurosas. Sin embargo, para los objetivos de este curso, tales demostraciones no son necesarias. De parte del estudiante, un estudio concienzudo y crítico será suficiente para avanzar con buen paso. Vamos a estudiar algunas reglas que siguen los límites y que nos serán útiles a lo largo del curso. Consideremos que b y c son dos números reales, que n es un entero positivo y que f y g son dos funciones con los siguientes límites.
El límite de f de x cuando x tiende a b es L y el límite de g de x cuando x tiende a b es M. Entonces, a la primera regla le vamos a llamar múltiplo escalar y la leemos así. El límite de una constante c por la función f de x cuando x tiende a b es el producto de la constante por el límite de la función. Abreviadamente decimos que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. A la segunda regla la vamos a llamar suma o diferencia y la leemos así. El límite de la suma de dos funciones f y g cuando x tiende a b es la suma de los respectivos límites. Por otra parte, el límite de la resta de dos funciones f y g cuando x tiende a b es la resta de los límites. Abreviadamente decimos el límite de la suma es la suma de los límites o el límite de la resta es la resta de los límites. A la tercera regla le llamamos producto y la leemos así. El límite del producto de las funciones f y g cuando x tiende a b es el producto de los respectivos límites. Abreviadamente decimos el límite del producto es el producto de los límites. A la cuarta regla le llamamos cociente y la leemos así. El límite del cociente de las funciones f y g cuando x tiende a b es el cociente de los respectivos límites, siempre y cuando el límite de la función g de x sea diferente de 0. Abreviadamente decimos el límite del cociente es el cociente de los límites siempre y cuando el cociente esté definido. A la quinta regla le llamamos potencias y la leemos así. El límite de la enésima potencia de la función f de x cuando x tiende a b es la enésima potencia del límite de la función cuando x tiende a b. Abreviadamente decimos el límite de la enésima potencia es la enésima potencia del límite. A la sexta regla le llamamos raíz enésima y la leemos así. El límite de la raíz enésima de la función f de x cuando x tiende a b es la raíz enésima del límite de la función cuando x tiende a b, siempre y cuando esta raíz sea un número real. Obsérvese que esta excepción se tiene que especificar porque esta regla no se puede aplicar para raíces pares de radicandos negativos. Las raíces pares de radicandos negativos no son números reales, son números complejos. Abreviadamente decimos el límite de la raíz enésima es la raíz enésima del límite siempre y cuando esta raíz sea un número real. Tratemos de evaluar el límite de este polinomio cuadrático cuando x tiende a 2. Observando bien nos damos cuenta que le podemos aplicar la segunda regla, la que dice que el límite de una suma es la suma de los límites. Al límite de 4x cuadrado le podemos aplicar la primera regla que hemos llamado múltiplo escalar y que nos dice que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Al límite de x cuadrado le podemos aplicar la quinta regla denominada potencias y que básicamente dice que podemos sustituir la x por 2. Obsérvese que el límite de 3 es el límite de una constante y una de las reglas básicas dice que el límite de una constante es la misma constante. Por tanto, el límite de 3 cuando x tiende a 2 es 3. Así pues, la evaluación del límite es 19. Obsérvese que el límite de la función polinomial cuando x tiende a 2 es simplemente el valor del polinomio en x igual 2. Este hecho lo podemos describir diciendo que el límite de una función polinomial es un límite obvio, tal y como lo hemos llamado en clases pasadas. Esta propiedad de sustitución directa es válida para todas las funciones polinomiales como también para las racionales,
cuyos denominadores no se anulan en el punto considerado. Podemos formalizar lo dicho mediante un teorema que nos dice que el límite de cualquier función polinomial cuando x tiende a cualquier número real b es un límite obvio, y que el límite de cualquier función racional cuando x tiende a un número real b es un límite obvio, exceptuando el caso en que b anule el polinomio denominador q. Tratemos con un ejemplo de límite de una función racional. Obsérvese que el polinomio denominador no se anula para x igual 1, por tanto, y según el teorema anterior, el límite es simplemente la evaluación de la expresión racional en x igual 1. Así pues, el resultado es 2. Las funciones polinomiales y racionales son dos de los tres tipos básicos de funciones algebraicas. El tercer tipo básico de funciones algebraicas es el que contiene un radical, como es el caso de este ejemplo. Aplicando la regla 6 que hemos llamado raíz enésima, resulta que el límite es menos 3. Obsérvese que si en este ejemplo, en vez de tener una raíz cúbica, tuviéramos una raíz par, como una raíz cuadrada, el límite no existiría porque en los números reales no existen raíces pares de números negativos. Una función como la de este ejemplo que contiene un radical corresponde al tercer tipo básico de funciones algebraicas. El tema de la continuidad es muy importante en la teoría del cálculo. Son las funciones continuas las que utiliza el cálculo para producir las herramientas poderosas que son características de esta rama de las matemáticas. De modo informal, se podría decir que una función es continua si su gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Muy bien, ahora formalicemos el concepto de continuidad mediante una definición. Una función f es continua en C si se satisfacen las tres condiciones siguientes. 1. F de C está definida. 2. El límite de f de x cuando x tiende a C existe. Y 3. El límite de f de x cuando x tiende a C es f de C. Veamos algunos ejemplos. En este primero podemos observar que la gráfica está constituida por dos partes que están cortadas y desplazadas verticalmente. El extremo derecho de la parte izquierda es un punto relleno, con lo cual se indica que este punto es elemento de la función. Además, por este punto, la función está definida en x igual c. Mientras que el extremo izquierdo de la parte derecha de la curva es un punto con relleno en blanco, con lo cual se indica que este punto no es elemento de la función. Obsérvese que los dos puntos extremos están en la misma vertical, pero los dos no pueden ser parte de la curva. Si lo fueran, la curva no representaría una función. Representaría solo una relación entre las variables x y y. Revisando las tres condiciones de la definición, resulta que en este primer ejemplo la condición 1 se cumple, pues la función está definida en C. Revisando la segunda condición, resulta que el límite de f de x cuando x tiende a C por la izquierda está en el punto extremo relleno que es parte de la función. Mientras que el límite de f de x cuando x tiende a C por la derecha está en el punto extremo con relleno en blanco que no es parte de la función. Es decir, los límites laterales son diferentes. Por tanto, el límite de f de x cuando x tiende a C no existe. Al no cumplirse una de las tres condiciones establecidas por la definición, aseguramos que la función es discontinua en el punto x igual c. En este segundo ejemplo podemos observar que la función tiene un punto aislado, pero por este punto la función está definida en x igual c. Se cumple así la primera condición de la definición. Por otra parte, el límite de f de x cuando x tiende a C por la izquierda es L. Y el límite por la derecha también es L. Y por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a C es L, es decir, el límite existe.
Hasta aquí, las dos primeras condiciones de la definición se han cumplido. Ahora solo queda comprobar la tercera condición. Resulta que L y f de c son distintos. Dicho de otra forma, el límite de f de x cuando x tiende a c es diferente del valor de la función en x igual c. Por tanto, la tercera condición no se cumple. Y en consecuencia, la función no es continua en x igual c. Estudiemos un tercer caso. El punto con relleno blanco indica que no es parte de la curva que representa la función. Esto significa que la función no está definida en x igual c. Por tanto, la primera condición de la definición no se cumple. Podemos entonces desde ya concluir este caso diciendo que la función no es continua en x igual c. Estudiemos un cuarto caso. La gráfica tiene una asíntota vertical que cruza el eje x en x igual c. Esto significa que la función no está definida en x igual c. Por tanto, la primera condición de la definición no se cumple. Podemos entonces desde ya concluir este caso diciendo que la función es discontinua en x igual c. Hemos definido la continuidad en un punto. A partir de aquí podemos definir la continuidad en un intervalo abierto simplemente diciendo que una función f es continua en un intervalo abierto si es continua en cada punto de ese intervalo. La definición de la continuidad en un intervalo cerrado es un poco más elaborada. Decimos que una función f es continua en un intervalo cerrado AB si es continua en el correspondiente intervalo abierto AB y si es continua en los puntos extremos del intervalo cerrado. Pero, ¿qué significa que la función f sea continua en un punto extremo de un intervalo cerrado? A continuación lo aclaramos. La función f es continua en el extremo izquierdo A de un intervalo cerrado AB si el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es f de a. Y es continua en el extremo derecho B del intervalo cerrado AB si el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda es f de b. Consideremos como ejemplo la función f cuya gráfica es una semicircunferencia con centro en el origen y de radio 2. Obsérvese que el dominio de esta función es el intervalo cerrado menos 2, 2. Un número fuera de este intervalo produce un radicando negativo, lo que a su vez causa una indefinición, porque en los números reales no existen raíces pares de números negativos. La semicircunferencia está arriba del eje X y es continua en todo punto del intervalo abierto menos 2, 2. Para asegurar que la función es continua en el intervalo cerrado correspondiente, falta comprobar que es continua en los extremos del mismo. Cuando x tiende a menos 2 por la derecha, f de x tiende a 0, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la derecha es f de menos 2. Por tanto, se cumple la continuidad en el extremo izquierdo del intervalo. Y cuando x tiende a 2 por la izquierda, f de x también tiende a 0 o equivalentemente a f de 2. Por tanto, se cumple la continuidad en el extremo derecho del intervalo. Podemos concluir entonces que la función f es continua en el intervalo cerrado menos 2, 2. Muy bien, jóvenes, estamos llegando al final de la séptima clase del curso y es bueno hacer algunas conclusiones. 1. Hemos concluido el estudio de los límites enunciando y estudiando sus propiedades. 2. Hemos definido la continuidad de una función en un punto y a partir de esta definición hemos generalizado a la continuidad en un intervalo cerrado. 3. La continuidad de una función es necesaria para que el cálculo pueda construir las poderosas herramientas que lo caracterizan. Bueno, jóvenes, es magnífico si han seguido con interés esta séptima clase. En la próxima clase vamos a comenzar a utilizar los límites para resolver problemas importantes que se presentan en las ciencias. No olviden darle like al video, compartan con otros estudiantes, suscríbanse al canal y pulsen la campanita para ser avisados de la próxima clase.